Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 12 también. Sí. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es un mensaje tan sencillo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vamos a orar, Señor, que agradecemos por tu palabra y pues danos sabiduría para entender estos versículos y que esta meditación, este estudio sea de ánimo para nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana y la comunión contigo, nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, Jaime, ahí seguimos con el argumento que Juan está dando acerca de quién es Jesús, ¿no? Y su esencia. Ya viene con el argumento de los testimonios, que era, como tú decías en el devocional pasado, algo muy común para los judíos. Para poder creer tenía que haber dos o tres testigos, ¿no? Por lo menos más de dos testigos, creo que era Sí. la... Y hay testigos aquí en la tierra. Ajá, Y donde dice, si recibimos, eh, ese sí está afirmando. ajá, No, no hay duda, ¿no? No está diciendo, bueno, si es que ustedes creen, no, sí, nosotros creemos y que si recibimos el testimonio de los hombres en un caso judicial, etcétera, es ujú. válido. Entonces, yo creo que eso es lo que está diciendo. Aquí, en lo físico, los hombres reciben testimonio de otros hombres y lo usan para tomar decisiones. Pero mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces ya es una certeza, porque no solamente está predicándolo el misionero, el pastor, el anciano, etcétera, sino también Dios mismo está testificando. Sí, pero bueno, y ahí también conlleva un montón de cosas, Jaime, según ese pasaje que acabamos de leer, ¿no? Como digo, el argumento es, mira, este Jesús es Dios, ¿no? Y ahí habla de la parte judicial. Aunque ahí lo que me llamó la atención, a lo mejor podemos sacar, no sé, tres, cuatro, ¿cómo se llama? Devocionales de esto. Pero dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo y el que cree a Dios, perdón, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Me gusta esa frase porque viene como que contextualizada con el primer capítulo, ¿no? Dice que Ajá. si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Me gusta porque viene con la misma idea. Lo que está diciendo es Dios es verdad, el testimonio de Dios es verdad. Entonces, si no creemos al testimonio de Dios, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Ahora, Eso es fuerte, ¿no? ajá. Estamos ah, diciendo a Dios mentiroso. Y ahora, si nos ponemos un poquito especiales ahí, decimos, bueno, pero ¿cuál es el testimonio de Dios? Porque Juan está diciendo, o podemos argumentar, Juan está diciendo que es el testimonio de Dios, pero ¿cómo podemos comprobar que es el testimonio de Dios? Y otra vez, ahí que creo que usar la herramienta de hermenéutica y hacer una contextualización. Y yo creo que el mejor evangelio para ver el testimonio de Dios es Mateo, porque habla de ese Jesucristo. ¿Cuántas profecías cumplió Jesucristo con Mateo? ¿Cuántas veces dice para que se cumpliese la profecía tal, Sí. tal, tal? Y esas profecías no solamente son de un Mesías o un Cristo que iba a venir, sino está hablando cuando estudiamos bien esas profecías de un Mesías que era Dios mismo, ¿no?
No, Y, y no solamente eso, recuerde la transfiguración, ajá, cuando Jesús subió con sus tres discípulos más cercanos y ya escuchó la voz de Dios y ya estaban Moisés y Elías. y ¡Wow! bueno, y el Evangelio de Juan, que él presenta a Jesús con esos famosos siete yo soy, que a lo mejor hoy en día no lo entendemos muy bien, especialmente, voy a decir algo fuerte, espero que no sea tan fuerte, pero especialmente en una generación con un problema de identidad, de entender quiénes somos, ¿no? O quiénes somos, para no decir, este que eres muy, no, que ese problema de identidad que hay hoy en día, pero cuando Juan presenta a Jesús, lo presenta con esos siete yo soy, que no es solamente un decir, eran palabras mayores, porque cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿no? Tú hablabas el otro día del tetragrama, tetragramatón, que estas son esas cuatro letras Tetragrámaton, que sí. dicen Yahvé, que después se combinaron con el nombre Adonai para hacer Yahvé o Yahoa o Jehová más contemporáneo. Pero el nombre con el que Dios en esa zarza ardiendo se le presenta a Moisés, y cuando hacemos un estudio pleno de la Biblia, entendemos que en esa zarza es Jesucristo mismo diciéndole a Moisés, yo soy el que soy, te dice. Por eso me encanta Juan capítulo 8 cuando está discutiendo con los religiosos y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y las palabras ahí son fuertes. Los judíos, los mismos estudiosos, ni siquiera usaban esa palabra, ¿cómo se llama? Esa afirmación, yo soy, Mm, ¿no? sí, Y se está refiriendo a ese testimonio, pues esta es la verdad, este es el testimonio de Dios, ¿no? Dice también a Felipe, le dice el mismo Jesús, el Señor, muéstranos a Dios y entonces creeremos. Tanto tiempo has sí, pasado, Felipe, conmigo y todavía no me conoces, ¿no? sí. Si me has visto a mí, has Has visto al visto al Padre. Padre. Pero dice que el Padre también le da testimonio Ah, y vemos esas circunstancias en donde el bautismo, ajá. donde habla, también en la transfiguración, donde habla y Dios ha dejado el testimonio para, con un propósito, que la gente cree. Y ahí, Jaime, también, esto es uno de los pasajes básicos, yo creo, para hacer apologética o poder defendernos o prestar atención a este montón de personas. Ya dijiste en el devocional pasado que el mismo Juan está diciendo, probar los espíritus, cuidado con qué verdades según ellos vienen, probar esos espíritus con el Espíritu Santo obviamente y con su palabra, pero muchos profetas que vienen o estudiosos hablando de Jesucristo como un simple, y digo como un simple, pero ellos dicen como el gran profeta, o como la primera criatura creada por Dios, o como el hermano gemelo de Satanás, pero que es el bueno de la película. Y que hay que tener cuidado con eso, porque el testimonio que está dando la Biblia de Jesús no es que es una criatura o es el primero. Cuando habla de que es el primero de toda la creación, lo presenta como el Señor de la creación, no como el hermano mayor. ¿No? Sino como el mismo creador. Entonces, esto es importante porque a veces hay personas que dicen, no, es que Dios, bueno, aún los mismos judíos niegan la esencia trina de Dios. Hablan de un solo Dios y toda esa cuestión. Pero vemos aquí claramente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O acá dice el verbo, el Espíritu, el verbo y el Padre, que el verbo pues es Jesús. Sabe que yo escuché en un boletín recién de otro rabí súper reconocido, súper conservador, que dijo que cuando muriera iba a dejar una carta que tenía que abrirlo, yo creo que un tiempo después de su muerte, Ujú, porque iba a revelar el Mesías, que él sabía quién era. ujú, Y la carta que lee no dice el Mesías es, pero hizo la carta con un acróstico, que la primera letra ujú. de cada oración que puso, eh, cuando toman las letras, es
Yeshua, es Jesús. Entonces ya otra vez, otra evidencia para los judíos. Yo creo que el tiempo de la tribulación debe estar cercano, porque la Biblia habla de que cuando empiece la tribulación, Israel va a estar en incredulidad. Pero a través de lo que es la tribulación, a través de Dios, abrir esa carta de Daniel, que tiene tantas profecías que muestran lo que Jesús ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. Yo creo que eso va a ser el punto exactamente en la mitad de la tribulación, cuando, digamos, el pueblo como uno va a reconocer a Jesús como el Mesías y van a empezar a buscarlo y creer en él. Pero sabe que hay mucha gente que hoy no quieren reconocer lo que dice este versículo. Mire, el que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo. Mm. Y el que no cree se hace Dios mentiroso. Mire, la salvación es tan fácil, pero yo creo que hay algo que tiene que entender. No es, yo escuché el nombre de Jesús y alguien me dijo, tiene que creer en Jesús y yo creo en Jesús. Tiene que saber que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que entregó su vida, murió por sus pecados, porque yo soy pecador separado de Dios. Yo creo que es lo más sencillo que uno tiene que entender para ser salvo. Lo más sencillo. Y ahí obviamente lleva arrepentimiento, que es una palabra que hoy en día no, cuando se habla del mensaje de salvación no se explica mucho. Jaime. Hoy en día, ¿crees en Jesús o no crees en Jesús? O levanta la mano, o tienes que probarlo con obras o tus frutos, y empezamos a dos extremos. Los radicales, que tienes que prácticamente hacer buenas obras toda tu vida, no creen en un proceso de santificación. Los otros radicales que dicen, bueno, si creíste, levantaste la mano, ¿quiénes somos para juzgar? Pero Sí, realmente, nunca me gustó. sí, no creo que hago ese punto, pero realmente está en la cuestión del arrepentimiento, no remordimiento, porque yo he visto muchas lágrimas de remordimiento porque me afecto y busco cómo ser o que sean condescendientes conmigo. Está hablando de un arrepentimiento real, ¿no? Sí, Otra vez, capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, que es decir lo mismo, decirle a Dios la verdad de lo que hemos hecho, y ahí lleva todo. Y ahí me hace pensar, porque muchas veces, una vez escuchaba el testimonio de uno de mis maestros, y él decía, yo por lo menos tuve una vida sana. Y cuando me hablaron de Cristo, yo no tengo un gran testimonio, decía él, yo no tuve, Dios no me sacó de pandillas o de drogas, yo viví mi vida bien, pero entendió que aún con una vida moralmente bien para la sociedad, necesitaba arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y después tuve profesores y compañeros y yo mismo con un testimonio bastante difícil, que Dios me sacó de ahí, pero se necesita un arrepentimiento. Y parte del arrepentimiento es entender eso, ¿no? Dice que, y este es el testimonio, que Dios nos da vida eterna, y esta vida está en está el en su Hijo. Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo, El que yo no creo que tiene... el arrepentimiento, porque la palabra quiere decir cambiar, Ajá. cambiar de mente, cambiar 180 grados. Voy por aquí y vuelvo para acá. Y eso es lo que dice. Si no cree, le hace Dios mentiroso. Pero si cree, ya está Ajá. buscando a Dios. Como dice los últimos dos versículos. Tiene que creer que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo entiendo que Él lo hizo, yo entiendo que yo soy pecador, yo entiendo que yo no puedo llegar a Dios. Entonces yo quiero cambiar mi forma de pensar, quiero arrepentir y aceptar lo que Dios dice aquí. Y tiene que ser algo que la persona hace. No es como dijimos, no es levantar la mano, no es ninguna de las cosas, no es una oración. Eh, yo sé que algunas personas han creído cuando el pastor dice, bueno, repite estas palabras de tu corazón. Y algunas personas, de verdad, de su propio corazón, están diciendo las palabras como si fuesen sus propias palabras.
pero yo creo que hay muchos que están solamente repitiendo porque el pastor dijo repetir. O a veces la pregunta más que si te arrepientes es quién quiere que ore por él. Y todo el mundo queremos que oren por nosotros. Ahora, otra vez, Romanos 12:1 habla de que es nuestro culto racional, habla de una decisión pensante. Romanos capítulo 5 versículo 12, si no estoy equivocado, si hay alguien que está diciendo, pero yo no he hecho pecado, yo tengo una vida muy buena. Creo que Romanos capítulo 12 dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aún si dice, bueno, hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Y lo bueno es que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la Es vida vida eterna. eterna. Esa vida eterna conlleva arrepentirnos y creer en este testimonio. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple, pero complejo. Para la iglesia primitiva, creo que tú mencionabas, eran los primeros mártires, porque reconocer a Jesús antes que al César era decir, no creo en la divinidad del César, creo en la divinidad de Jesús. Y para los judíos era decirle, este Jesús es el Cristo, y eran perseguidos, golpeados, asesinados, mártires, ¿no? Como tú Sí, dices, la sangre de los mártires fue la que roció a la iglesia para que creciera, o la semilla la de esa semilla de iglesia. la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que sean mártires, pero conlleva un arrepentimiento real y una convicción en creer en que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y pagó por nuestro pecado, ¿no? Bueno, Jaime, ahí estamos en el tiempo. Espero que sea un buen mensaje. Si eres creyente, pues ánimo, estás en el camino correcto. Busca crecer en las cosas de Dios y seguir para adelante. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, dile ahí en tu corazón. Busca a alguien que conozca del Evangelio y pregúntale si estás con duda. Dios quiere salvarte. Dios ya ha dado el regalo de salvación.